y por eso tampoco soy capaz, y aquí no estoy tan de acuerdo con una de las posturas que tienen en el podcast, y es que yo sí no puedo separar la obra del artista, porque aquello que yo expreso en la obra que hago habla de la persona que crea la obra, y yo no puedo crear por fuera de mi contexto. Sí. Otras personas podrán llamarlo poderoso, sublime, bello, feo, y cuando empieza a ocurrir todo esto alrededor de una pieza, entonces emerge el arte, porque el arte es incómodo. Porque las fotografías que normalmente hago son más del orden documental, y son fotografías de trabajadores, de trabajadoras, de habitantes de calle, de situaciones en las que siento que el mundo se expresa, pero que dejamos de mirar, incluso con la poética que contienen, porque estamos apurados en nuestra vida productiva, en nuestra cotidianidad, y dejamos de ver en ellas como esa carga de, hey, esa persona que trabaja ahí todos los días sostiene mi vida. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas al comunión? Listo. Tocaste la puerta. Me voy a poner en por dos. Porque es que... Este no es otro podcast neutral. Es un espacio para escuchar las ideas del otro, aunque esté equivocado. Nuestro espacio seguro para exponer y superar nuestras contradicciones. Pongan a hacer café mientras dejan que el espíritu del diseño se apodere de ustedes. Hoy, un fantasma recorre el podcast. ¡Bu! Bienvenidos al otro podcast. Al otro podcast. Yo estoy nervioso. Dibujitos de los 90. ¿Cómo estás? Cámaras de todos los formatos, como el inicio y el final del ciclo creativo. Ya, ¿cómo es que yo puedo hacer esto? José, ¿será que vos puedes acompañarme con eso? La view. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me les va? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bueno. Yo me siento como a la hora del almuerzo. ¿Te sentís como a la hora del Sí, almuerzo? como que ¿Con fatiga? No, como a disposición del almuerzo. A disposición del almuerzo. Sí, como en la mesita, que me Ok. gusta, como que de pronto va a llegar sopita, ¿cierto? ¿Y qué almuerzo nos vamos a almorzar hoy? No, traje almuerzo. Traje para nuestra sección de la comida sorpresa. Ok. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, sí. ¿También querés almuerzo? No, ¿Hoy no querés almuerzo? no quiero saber qué hay de comer. Perfecto. Vamos bien. ¿Por dónde empezamos, profesor sillólogo? Cuénteme. Bueno, primero quiero mencionar que estamos ¿dónde estamos? en un lugar lindo, acogedor, en un espacio de nuestra ciudad, una vía de tránsito importante sobre toda la calle Quinta, Ok. ¿cierto? La casa de nuestra invitada, que ya vamos a darle paso para su maravillosa presentación. O también nos puede explicar dónde estamos. ¿Dónde crees que estamos? ¿O cómo podrías describir este espacio? Ok. Estamos en un refugio Un refugio. anticapitalista. Empezamos bien, me gusta. Bien. Perfecto. Está chévere. Perfecto. Caballero. Sí, Listo. por ahora sí. Estamos en un refugio anticapitalista. Súper. Si por la Quinta vas pasando. Profe, Cuénteme. maestro, ¿quién es usted el día de hoy? Ay, ¿verdad Cuéntame. que empezamos así? Es que hace rato no hacemos este ejercicio. Hoy soy Ok. un martillo que cuando impacta la superficie ferrosa del planeta Tierra expande las ondas convertidas en partículas que anidan pequeños filamentos que están entrecruzados en el samán más grande que tiene la punta de la montaña de Pico el Oro. Eso soy hoy. Ush. Ok. Ok. Bien. Me place conocer
ese personaje el día de hoy. Muchas gracias. ¿Quién es usted hoy? ¿Quién lo posee, señor sillólogo? Bueno, hoy no traigo silla, pero yo hoy soy una referencia a una canción, a un poema en argentino, Ok. para hablar de esa horrible noche que está viviendo ese maravilloso país del sur. Yo hoy soy un morocho color lodo Ok. que aprendió a estar con nada y con poco, ya tiene todo. Soy otra gota de un paño gigante, soy un parte de todo, soy porque somos. Uy. Eso soy yo. ¿Qué va a hacer? Ok. Profesor, gracias. Muy bien. Bueno, Angie, como acabas de ver este performance, tenemos un raye con la meritocracia. No nos gusta, bueno, digamos que no queremos conocerte desde qué has hecho, cuáles son tus títulos, ¿cierto? Como que más bien queremos ver la persona en qué se siente identificada, en qué se siente representada de una manera aleatoria, de forma random, cogiendo tal vez dos elementos que no tengan nada que ver y intentando juntarlos para explicar quién sos vos el día de hoy. Ok. Bueno, no sé si no tienen nada que ver porque me constituyen. Ok. Creo que soy una fotografía sin tomar, mm, un despropósito del mundo, un efecto mal logrado Ya. y una lucha por permanecer. Gracias. Uy, áspero. Qué bello. Claro, un papel de celulosa blanco intentando mantenerse en un lugar lleno de luz. Bacanísimo. ¿Cómo la había? No, La felicito. usted me hizo la traducción. Y soy una arenga rebelde, por supuesto. La arenga rebelde está hoy en la mesa del podcast. Bienvenida Bienvenida. a este espacio. Esperamos pues disfrutes de esta charla que intentamos con amor, con diseño y pues, sobre todo con mucha resistencia traer y venir Calor. a tu... Sí, calor. Ah, bueno, y calor. Además que estoy asustadísimo. Yo también. Yo también. ¿Qué va? Pero yo estoy emocionado. Yo le decía... ¿Arenga o Angie? Arenga. Listo. Arenga. Que tal vez iba a estar modo fan. Modo fan. Sí. Ok. Entonces de pronto me vean aquí como, sí. En efecto. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Yo sé que usted me puso la tarea de que no fuéramos así, sino que también tuviéramos contradicciones, tuviéramos puntos en los cuales pudiéramos Me debatir. Ajá. Voy a intentar hacer. Bueno, ¿Listo? está bien. Lo respeto. Lo Gracias. disculpo. ¿Cuál es mi nivel de estar roja en estos momentos? Estás... Nivel bandera juco. ¿Cómo me viste ahí? Eso es muy roja. Barras, Eso. barras. Ok. Eso. Nivel barro de pichindé. Ya. Bien. También. Bueno, Arengabe, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te has sentido estos días? ¿Qué tal Cali? ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal la salud? ¿Qué tal la familia? Bien. No mentiras. ¿Cómo vas? Bien, todo va bien. Bueno, en realidad muchas cosas van del asco en el mundo, pero como creo en la potencia que tiene la esperanza, también creo que es bonito proyectar la posibilidad de las transformaciones y que las cosas cambien. Entonces eso me mantiene en pie. Y cuando llega esas cosas malas que pasan en el mundo y nos afectan, siempre pienso que hay personas de repente como ustedes que aportan una mirada distinta de ese mundo y
todo fluye mejor. Entonces, bien. Gracias. Además, es que Sí, sí. Total, qué total. piropazo, ¿no? Sí. Bacano. Brutal. Bacano, chévere. A veces no creemos en ese tipo de cosas, pero cuando nos los dicen y lo recuerdan, lo reafirmamos en nuestras almas, porque a veces somos incómodos, insoportables, o a veces nos llaman beligerantes. Me Tan llaman. rico. Me llaman. Me llaman. Es que quería incluirlo. Hay que Sí, porque ser- Juanse es la cara bonita del podcast. No mentiras, amigo. Yo estoy con usted Yo en soy, todas las luchas. yo soy la tostada en un brasier. Yo weón. estoy con usted en todas las luchas. No se preocupe. Totalmente de acuerdo. Un gran amigo un día me dijo, no tenés que, o sea, así como montar resistencia de manera política y frente a las adversidades también, no te dejes consumir por el nihilismo. A veces perdemos un poco la esperanza y qué bueno que traes esa palabra a la mesa, la Hay que esperanza. mantener el optimismo de la voluntad. Creo que El optimismo de la voluntad. eso es lo que, por lo menos a mí, me permite caminar. Optimismo de la voluntad. Ok, Bello. ¿listo? Chévere. Guardado en el cassette. Optimismo de la voluntad. Bello. Bueno, antes de arrancar a explorar todo este personaje que tenemos el día de hoy, ¿quiere usted arrancar con movilizar? ¿Cómo fue que le dije la otra vez que usted me dijo que esa palabra le parecía muy chistosa? Estimular Estimular. los sentidos Eso. de nuestros video oyentes. Y así radio escuchas, ¿no? Yo estoy muy viejo. También podría ser. Uy, deberíamos comprar un radio. Estar en la weón, radio. Y empezar en Yo la quiero radio. Tener ser nuestra en propia el- frecuencia. ¿No se puede, Cami? Y ganarnos nuestro primer millón. Y con nuestro primer video. No, tener una frecuencia que sea 66.6. Estéreo. Ok. Nos culpan de lo de la ermita. Ay, Él cierto. dijo que era el 666. Total. Bueno, hoy el poema es distinto. Ya hicimos unos poemas, muchos poemas enfocados como inspirados pues en Vicente Huidrobo. Tratamos de hacer uno que se llama poema haiku. Y hoy traigo una vaina muy similar a la estética de cómo escribía yo cuando pequeño. Oh. Entonces espero pues les guste, ¿no? En un lugar efímero, la elocuente e invisible ausencia yacía inconclusa. El revoloteo de un suspiro falaz corrompía el terciopelo de las escamas aladas de un bípedo. El gas bosteza infinito. Convertido en lo invisible del horizonte, revolotea sutil y sin sentido. Ella no llega. Emerge como raíz bajo el asfalto, como tambor en la garganta de la tierra, como útero insurrecto donde la noche aprende a partir de relámpagos. Cae la noche como los párpados de un obrero que se cansó de permanecer. Arde el fuego y el sonido agudo del censontle levanta el árido desierto de un tímpano. Manos, masas, neocórtex, el mundo invisible es de ustedes, y una mujer con la memoria encendida bajo la lengua nombra lo que la historia quiso callar. En su pecho no duerme una flor, sino una multitud aprendiendo a levantarse. Golpe, ruido, sudor, sustantivos vueltos verbo. Ella sin vacilo sostiene la palabra como quien sostiene una fábrica dormida donde no pide permiso al tiempo, lo desobedece, y en su voz la ausencia empieza a tener cuerpo. Lágrimas, café, carbón, combustibles de una máquina que se niega a encender la rutina subyugante de la cotidianidad precisa y medida de lo que hemos llamado tiempo. Fin. Wow. Permítame dar un aplauso por Gracias, gracias. Salud. Salud. Salud, compañero. Hermoso. Yo le decía a Juan, como cuando nos conocimos, Sí. que no sabía cómo lograba estas letras en tan poco tiempo. Y no, pues, además de ser un honor poder escuchar algo así, el tiempo socialmente necesario que dispusiste para escribirlo es muy valioso. Gracias. De valor de uso, no de valor de cambio. Sí, sí. Sí, eso. Así tiene que ser. Venga, pero usted no lo mencionó. Era porque hasta donde recordaba, usted traía el poema para
para el invitado o la invitada. Sí, Es sí, para la sí, invitada. claro. Ah, ok. ¿Se mantiene? Perfecto. Claro, es para la invitada, claramente. Lindo. Solo que establecí Hermoso. que la manera en cómo se iba a escribir iba a ser distinta a cómo se escribían los otros poemas. Ya. Y bueno, digamos que la respuesta a eso es, no sé, creo que tiene mucha influencia cómo escribía Gustavo Cerati o cómo escribía Pablo Neruda o pues toda la gente que uno lee. Y también mi libro favorito pues era el diccionario cuando pequeño, entonces establecer metáforas se me facilita. Entonces escribir es simplemente como, bueno, imaginarse la otra persona cuáles son sus gustos y a partir de allí tratar de establecer retóricas o metáforas que puedan tener una relación. Buenísimo. Bien, Brutal. pero yo creo que una vez se estimula el neocórtex a partir de los ¿Te sentidos imaginas? con algo que un profesor de español decía que yo era un buen coprolingüista, o sea, que hablaba mucha mierda. Se lo agradezco mucho, profesor de español de noveno, alias muñeco de torta. Le quería dar paso también a el reto más grande que tengo en este momento, porque ya sé lo que viene, a que usted, profesor Juan Fernando Salón del Río, sillólogo, comensal, maestro de la gastronomía criolla popular, que evita el Helicobacter pylori en su máximo esplendor, nos pueda degustar con su sección, por favor. No sé qué tan cierto sea eso de que evite esa bacteria. Yo que como en cualquier bar. Sí. Yo espero que hasta ahora la hayamos evitado. Gracias. Responsabilidad que usted pone en mí, la tomo con la presión y el respeto solemne que debe ser. Antes de eso, yo quiero mencionar que lo de la palabra de estimular fue porque un día íbamos caminando y vimos un silloncito que le ponían a la moto y tenía como burbujitas. Entonces Juan Ay, Pablo me dijo, sí. ¿ves o qué? Yo dije, es una silla para estimular. No, así no fue. Estábamos pasando por el lado de la moto y Juan se dice es que, ve, a este man le gusta estimularse los testículos. Es una historia muy distinta. A mí me dio una risa. Pero no me preguntaste para qué era. No, fue sorpresa. Los dos volteamos a mirar y hoy es que, ve. Sí. De hecho, no dijiste los testículos, dijiste la hueva. No, que no, fue más un chistoso. estimulador testicular. Eso es. En fin, un señor que le Gracias. gusta la estimulación Perdón, testicular. tenía que mencionarlo. Ok. Bueno, bienvenidos a su sección deliciosa, rica y poderosa, con su gordo favorito de confianza. Camaradas, hoy el episodio viene espeso. Ok. Hoy traigo tradición, traigo visita caleña de las 4 de la tarde, Ujú, atravesándose el barrio San Bosco, ujú. sentados en la banca de listones de madera, con una fachada, recostados sobre una fachada de ladrillo. Ahí bajo el olor del pan recién salido del horno suena el sorbo del ponche de Oh huevo, my God. dulce, frío y con textura, receta de la abuela, infancia y nostalgia. Entonces, los invito a degustar este vasito de pura tradición caleña. Oiga que es una receta, no, esto no, Milenaria. sí, no, total, milenaria. No nos están pagando por esto, no estamos haciendo, no es publicidad pagada, Ah, esto se sorbe. esto se sorbe Ya no venden ponche en la calle, ¿no? y, Ya no venden ponche en la calle. Ah, ya no venden poncho en la calle. y no venden ponche en la calle. Ya no. ¿Por qué? Hace poco sacaron un video de un viejito Ok. entrevistándolo y diciéndolo que esa técnica milenaria ya no la vi. Él decía que no, que él le cuando le ponche calificable es con triciclo. Con triciclo. Yo quiero hacer una introducción, si me lo permite. De pena haberle interrumpido su sección, profesor. Tranquilo. Tras bambalinas está la persona que se encarga de hacer todos los videos y la magia de nosotros en redes sociales. John, más conocido como la contradicción del equipo, nos va a estar acompañando junto con nuestro productor también, que está bastante nervioso en ocasiones. En ocasiones aparecen sus manos, entonces estamos estrenando como este formato. Cierro paréntesis. Y un saludo a Juan Diego Zamora, nuestro director creativo, director de arte también, que está en Tumaco. Sí, no, ya vi. Camaradas, los invito a degustar de Saludcita. este... Eso amarillo es la yema del huevo, weón. Prueba.
Ay, parce. Es también un gran ejercicio. Ay, espectacular. ¿Qué tal? Es ponche de huevo de la fina panadería reconocida de la ciudad. Uf, parce. Está buenísimo, es estimulante. Yomi. Yomi. Porque tiene que dejar amarillo, huevón. A usted gusta el poncho, me imagino, ¿cierto? Sí. Pero, ¿a qué sabe? Ah, rico, pero es que es como... Bueno, en fin. Es O sea, que no mi papá... no lo veas. Mi papá decía Tómalo con los como... ojos ¿Cómo así? cerrados. Mi papá decía que para subir de peso había que tomar ponimalta con huevo crudo, huevón. Y yo me mandaba esa vaina. No pasó nada. En fin, salud. Pasemos al ponche con tinto. ¿Quieres, Camilo? Marica, es delicioso, güey, delicioso. Está muy rico, está muy rico. No, igual me lo va a tomar, weón. Con repollitas, de ahí de la fina también. Delicioso. ¿Qué? Ay, John, güey. Es la contradicción. Es la contradicción. En alemán podría ser la Vernuf. Es la loca de la cabeza de nosotros. Mm. Amigos, espero que disfruten este ponchecito dulce y frío está muy rico. ¿Y las repollitas dónde están? en la fina. Bueno, maestro. Perfecto. A su salud. La Muchas sección del gracias. gordo, marxista, comunista. Gracias. Salud. 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 ¿Quiere empezar usted? No, usted. Yo estoy reponiéndome todavía. Bueno, Le queda a uno la lengua amarilla. antes weón. de, ¿Cierto? No. quiero leer lo siguiente. Me permito leer obviamente con su permiso. Una arenga es un discurso formal y apasionado pronunciado ante una multitud o grupo con el objetivo principal de enardecer los ánimos, motivar o exaltar el espíritu de los oyentes. ¿Quién es la arenga rebelde? Wow. Uy, palo de pregunta. Vamos, tú puedes. Porque me encanta, la verdad me encanta el nickname, el seudónimo, el apodo, el alias. Bueno, la arenga es curiosa porque se manifiesta a través de la fotografía. Entonces, no es un grito viva voz, sino una imagen incómoda que dice hola. Ok. Existo, soy, estoy, porque las fotografías que normalmente hago son más del orden documental y son fotografías de trabajadores, de trabajadoras, de habitantes de calle, de situaciones en las que siento que el mundo se expresa, pero que dejamos de mirar incluso con la poética que contienen, porque estamos apurados en nuestra vida productiva, en nuestra cotidianidad, y dejamos de ver en ellas como esa carga de, hey, esa persona que trabaja ahí todos los días sostiene mi vida. ¿Listo? Ese vendedor de dulces, esa señora que hace el aseo, eh, los escobitas, el obrero, la obrera en general, pues hacen posible nuestro mundo. Y nosotros también, nosotros y nosotras también. Y la arenga es eso, como a partir de la imagen, un llamado de atención a lo que dejamos de ver por estar pendientes de producir. Y creo que producir nos cercena la capacidad de encontrar en el mundo la potencialidad de la belleza. No una belleza kantiana, Ujú. sino popular. Ok. Sí. Todo sí. Podría haber un paréntesis y podrías como explicar qué es belleza kantiana. Pues digamos la belleza entendida como a partir de la estética en que nos enseña cómo se supone que tienen que ser las cosas. Por ejemplo, en la fotografía, si nos vamos eh, por lo técnico, entonces no sé,
la regla de tercios, Ya. el equilibrio, la luz, etcétera, etcétera, el tipo de formato, sino que claro, lo que sucede en la fotografía documental, o por lo menos como yo la hago, son situaciones in situ, que yo voy por la calle existiendo Sí. y digo, wow, qué hermoso. Lo veo todos los días, no me importa, pero digo, este obrero que está ya subido en un andamio, en plena luz del mediodía, con el sol en la cabeza, literalmente, en el que su sombra se ve reflejada en ese andamio y su sudor emana. Para mí eso es más bello que cualquier regla de composición que pueda contener la imagen final Ok. y que hace que en la academia, por ejemplo, puedan decir tu foto está bien o tu foto puede ser reconocida como bella o sí, como no, una arenga no pide permiso para que eso Ujú. suceda. O sea que casi que cuando uno se acerca a tu obra, porque ya estás tirando pistas, más que observar lo técnico, es observar el contenido. El contenido, sí. Sí, sí, sí. Total, Total. total, yo lo vi en el post que hicimos, bueno, que salimos y que tú fuiste a Mm. hacer tu contenido para lo del 28 de abril. Ah, bueno, eso también hay que contextualizarlo, ¿no? Hicimos toda una caminata, hicimos un reel que lo pueden pillar ahí, con varios comentarios, eh, donde ¿Quiero hablar de eso? celebrábamos, sí, ahorita hablamos de eso, y emancipábamos el 6º aniversario de lo que la gente común ha denominado estallido social, Sexto, y quinto, con Arenga, quinto aniversario. ¿el Quinto quinto? aniversario. Sí, sí. Quinto, me adelanté un año, el quinto. Y con Arenga, pues Arenga estaba haciendo su proyecto fotográfico que después lo veremos, me imagino, ¿cierto? ¿O Hace todavía rato no? ya está. ¿Ya está? No, en redes, sí, en ¿De redes. ese día? Sí. Uy, pues pucha, estoy El atrasado. 28 era para el 28. Sí, Entonces lo pueden ver en las redes sociales de Arenga. Nosotros sacamos, sí, Juan Aquí va a Di, salir. ¿dónde va a salir? Decía usted dónde va a salir para que ponga No, Acá, no, yo no. acá arriba, acá arriba. Esa, qué rico. Bueno. Ah, no, pero primero usted, Ya, toca ok. usted. Eso, listo. Ahí sale. Mm, y nosotros hacíamos pues todo el show del video Mm. y Arenga producía. Buenísimo. Ve, ¿y vos en qué momento decidiste que o sea, decidiste cambiar, o bueno, decidiste no, usar las imágenes como tu medio para arengar? Cambiaste las palabras por retratar esos momentos los cuales te sientes como inspirada también. Porque, Yo siempre digo que yo soy una comunicadora chiviada, ¿no? Yo soy sí, comunicadora de profesión, ok. porque me interesa mucho el asunto de la comunicación, que por supuesto tiene distintas expresiones, pero no soy tan buena muchas veces como en estos espacios. Entonces tengo la formación, doy talleres sobre eso, mis estudiantes se ríen un montón porque les enseño cómo hacer esto, estar frente a cámaras, hablar, disponerse en el espacio. Ujú. Les doy el ejemplo y hasta ahí llega. Cuando me dicen, profe, hagamos un video de tal cosa, yo salgo corriendo. Entonces en la imagen encontré esa posibilidad de nombrar, denunciar lo que las palabras a veces no me permiten. También me gusta mucho escribir, pero me cuesta mucho mostrar lo que escribo y demás. Ujú. Y por supuesto, pues creo que es obvio, soy comunicadora social y periodista que no cree ni en la objetividad ni en la neutralidad, por eso me siento cómoda en este podcast, Ok. ni Uf. en todos esos avatares que se supone nosotros tenemos que manejar como comunicadores. Ah, es que un comunicador tiene que ser, o un periodista tiene que ser neutral. Eso no existe. En la práctica es imposible. No es asible, no es concretable. Asimismo, la objetividad, porque desde donde yo me paro, cuenta qué visión tengo del mundo. Y es por eso que yo le tomo fotografías a los trabajadores y a todo lo que mencioné con anterioridad. Porque una vez una profesora me dijo, ¿y por qué no haces las fotos de tal forma? Y yo, porque a mí los ricos no me interesan.
Ok. ¿Y por qué no aceptas tales trabajos? Y yo, porque a mí esa gente no me transmite nada. Digamos, si en algún momento, o sea, la fotografía que yo hago no es mi trabajo formal, no es mi trabajo asalariado. Entonces, puedo permitirme fotografiar lo que yo siento que va a transmitir el alma de lo que quiero mostrarle al mundo. Y de paso, por ahí, si a alguien le interesa y le gusta, bien. Entonces, como no asumo una postura neutral porque creo fervientemente que la neutralidad no existe, hay un texto muy bonito, un poema de Mario Benedetti, eh, que dice, académicos de distintos, no sé qué, me exhortan a ser neutral. Ya sabía yo que iban a descubrirme, que no soy neutral ni en mis letras, ni no sé qué, ni en no sé cuántos, ni en mis cuentos. Y dice que nunca dejará de hacerlo. Así no hable de Cuba sí, Yankees no, sino de pescaditos y de cosas, digamos, irreales. Ujú. Yo asumo esa postura. Uno puede decir, no, yo soy neutral y soy objetiva, y si uno analiza lo que la gente hace, pues se da cuenta de que no. Y por eso tampoco soy capaz, y aquí no estoy tan de acuerdo con una de las posturas que tienen en el podcast, y es que yo sí no puedo separar la obra del artista, Ok. porque aquello que yo expreso en la obra que hago habla de la persona que crea la obra, y yo no puedo crear por fuera de mi contexto. No, yo no soy creadora por fuera de mi contexto social, político, y alguien puede venir a decirme como, no, pero es que no sé, la obra se construye a partir de tal y unos referentes, y lo que hago es alejarme de tal. Digamos que es así, que se consigue de alguna manera, que se, perdón, La llama, La yo voy llama, pasta, así, apague la la pasta, llama. la pasta. que se, Me estoy muy influenciando mucho de John. sí, Perdón. ay, ahora me puse muy rojo otra vez, creo que ya lo habíamos ido superando. Bueno, cierro con eso, y es que una persona no produce por fuera de su contexto, y si dice que lo hace porque lo hace a partir de su experiencia y de sus conocimientos, su experiencia y los conocimientos que tiene están forjados en las condiciones sociales, materiales y concretas que tuvo para poder adquirirlos, en educación, en acceso, en dignificación de su vida material. Entonces, nada que se construya, que uno construya, está por fuera de esas visiones. Y por supuesto me pasa que descubro algo de un artista que me gusta o de una artista que me gusta y digo, ¿por qué? Pero no soy capaz de hacer esa separación. Y lo único que me salva de no ser capaz de hacer esa separación es decir, somos millones de personas creando. Si hay que abandonar esto, hay que abandonarlo porque es coherente con lo que yo creo y con lo que yo pienso, porque no va a ser único en el mundo, porque hay personas formándose a partir de esas miradas sociales, populares, transformadoras, consecuentes con lo que uno es en últimas. O sea que tratas de ser coherente con tu objetividad. ¿Con mi objetividad? Ajá. Explícame. Estás estableciendo que si ves a alguien que está en contra, o sea, que la obra y el artista se contradicen, ¿cierto? O que el artista tiene un razonamiento que no está ligado a una actitud que no estás de acuerdo, por ende su obra también lo tiene, entonces decides alejarte de ella porque quieres ser fiel a tu coherencia y a tu canon de objetividad. Quiero ser fiel a mi visión del mundo, que, repito, pues se para en una orilla que además siempre es enunciada. Ujú. Cuando yo hago algún tipo de investigación, siempre creo que, por ejemplo, la fotografía Sí, es tanto objeto de estudio como herramienta de estudio. sí. Entonces, puedo a partir de ahí entender que las personas que ejercen el ejercicio de la fotografía
tienen algún tipo de conciencia sobre lo que están haciendo. Ujú. Y como me paro desde una orilla que es enunciada y que creo que todo el mundo debería enunciarla, eh, me doy cuenta de cuando, o nos damos cuenta de cuando alguien que toma una fotografía, por ejemplo, a un habitante de calle, lo está haciendo para de lo que hablan, por ejemplo, de la pornomiseria o el Ujú. amarillismo, o cuando alguien lo hace para decir, oye, estas personas Ok, existen ok. y están y pasan por una serie de situaciones que tienen que ver Ya. todo con el capitalismo, pues en últimas, con lo que ha hecho con la humanidad. Sí, sí, no lo decía porque tu paradigma lo expones siempre desde el lado de, este es el artista, tiene unas condiciones materiales que expulsan o supuran dentro de una materialidad contenida, que le llames fotografía, escultura, música, lo que sea, ¿cierto? Ujú. Pero estás desde la visión de aquí hacia allá. Pero cuando empezamos a meterle, por ejemplo, Humberto Eco, Arthur Danto, Walter Benjamin, Gombrich, bueno, cantidades de teóricos que habitan la obra, ¿cierto? Para resumirle que sea más entendible, Pinocho. Pinocho es la manera animada de explicar cómo la obra, una vez es arrojada al mundo, casi que se independiza del mismo artista y empieza a explorar otras particularidades y otras interpretaciones. Ojo que no estoy intentando desvalidar lo que tú estás diciendo, ¿vale? Porque también es un punto de vista desde este lugar. Pero si también habitamos el lugar de la obra, tiene otras esquinas que pueden ser también visibles. Me parece es curioso y maravilloso poder llegar a un momento en uno decir como, eh, no sé, pararse enfrente de Botticelli, que lo amo con todo mi ser, y ver a Simonetta Vespucci, que la pintaba todo el tiempo, que la amo, es mi amor platónico, y después darme cuenta que era usada o cosificada como un objeto sexual dentro de sus obras y decir, uff, hay algo raro, y ser radical y buscar otro artista que no cosifique y que tan, como lo que acabas de decir, ¿cierto? O sea, para mí es admirable que tengas y mantengas esa postura. Eh, yo entro en contradicciones con eso durísimo, Sí, sí, te he eh, escuchado. porque la manera en como yo trato de habitar el arte y el diseño es justamente entender los objetos como entes independientes de su mismo artífice, Cuando Pinocho se mete en problemas, ¿a quién acude? a su conciencia. O sea, siempre Grillo está ahí hablándole cómo hacer las cosas y él simplemente se sacude. Y finalmente cuando vuelve a Gepetto, ¿cierto? Lo recibe con cariño, le empieza a decir sus vainas, pero ya está estableciendo una independencia y una autonomía de conciencia que difiere enormemente de lo de Gepetto. Esto es obviamente una metáfora de Mary Shelley con Frankenstein. O Ujú, sea, ujú. Frankenstein Ahí termina, iba a ir para el monstruo termina matando al doctor. O sea, la obra misma puede terminar consumiéndote. Y si la obra te consume es porque justamente la obra tiene una categoría de independencia. Mejor dicho, aquí nos podríamos discutir sobre eso. Mira, Sí. José. Yo soy diseñador industrial. Pero lo que te digo es que me parece, o sea, lo admiro mucho que hayas establecido como ese punto de vista. No estoy defendiendo ni estoy atacando, No, sí, simplemente es exponer como los puntos de vista y es áspero. No había conocido a nadie así. Sí, chévere. Sí, a mí también. No, lo que iba a decir era que yo creo que también lo has visto y a veces con Juan Pablo también pongo esa posición ahí y lo hemos discutido, no mucho, pero lo hemos discutido de que sí, se separa la obra del artista o no y bueno, y Juanpa me explica de esta manera así tan desmenuzada como lo acaba de hacer. Eh, creo que mi postura viene un poquito más para acá y creo que te voy a robar, bájate ya esa palabra. Lo que acabas de decir, somos millones de personas en el mundo que siguen creando. Mm. Entonces, lo sumo ya podemos permitirnos soltar a mi discurso. a un artista Sí, que sí, sí. cosifica a Pucha. una mujer. Pero, y claro, y entonces veo a este man porque sé que le está temblando ahí la ceja. No, es que estoy Y conflictuado, güey. claro, pero ¿te acordás cuando decís,
el patrimonio que ese edificio deberían tumbarlo. No, debería morirse. Debería morir, perdón, debería morir. No, yo no estoy que tumben los edificios, que mueran. La iglesia de San Francisco, que muera. Debería morir. La obra debería morir. La obra debería morir. Sí, por supuesto. De hecho, amo mucho a uno de los discípulos, llamémoslo así, de los estudiantes. Él dice que fue estudiante de Marcel Duchamp. Creo que es de apellido Pinoncelli o Pintuccelli, no recuerdo muy bien. El man dice, a mí Marcel Duchamp me dio permiso de hacer lo que quiera con la obra. Se mete al museo en Francia donde estaba el urinal, la fuente de Duchamp, se para con un mazo y ¡plum! La quiebra. Y lo meten a la cárcel. El man dice, no, es que Duchamp me dijo que podía hacer lo que quiera. Lleva a cabo un proceso jurídico como de 15 años, al final se salva. Cuando se salva, el man se va al MoMA en Nueva York y saca un Picasso y lo enciende con fuego enfrente del museo. O sea, esa actitud a mí también me parece como interesante. Cuando me lo contaba mi profesor de Historia del Arte en la universidad, yo decía, entonces es una manera de volverse famoso. Voy a ir a quemar la Mona Lisa, weón. Ya. O sea, vos podés quemar la obra o puedes quemar los ideales. Es que estoy peleando con lo que acabaste de decir. Es que es puro... Porque también me pone a pensar como que qué es lo que significa hoy en día la cosificación y qué significaba cosificar desde el otro lado en ese entonces y en esa época. Pero entonces también vas a decirme como que no, cosificar es cosificar aquí en cualquier temporalidad, ¿vale? Entonces es una discusión dialéctica. Sí, sí. Pero me encanta. Pero es materialismo puro. Me encanta. Sí. Yo creo que Arenga está tangibilizando la manera de cómo muere la obra cuando descubre Que no hay una que hay contradicción con el autor con el que... Claro. O sea, en cualquier momento nos va a matar Arenga. En cualquier momento este podcast muere. Y habrá otro podcast. Y ahora otro podcast. El otro del otro. Nos cambiamos el nombre. Ya no se llama el otro, sino el alter. Ya. El alter. Chévere. Chévere. Nosotros trajimos porque necesitamos debates serios y llenos de información, de coherencia. Porque si transitas en el mundo del comunismo, usas iPhone. Ay, esa pregunta siempre la hacen. Pero, o sea, entiendo la pregunta, sabemos la respuesta, pero sería áspero que la respondieras. Mentira. Detrás de cámara lo hablamos. Como de que... Pero estaría chévere que la respondiera, güey. Sí, va para eso. O sea, yo creo que este es un espacio para desmontar toda esa mierda que tiran. Y es un debate de redes, en realidad. Eso es puro internet, puro niño rata detrás diciendo comunista con iPhone. ¿Cierto? Entonces, Sí. ¿quién mejor que tú para que desbarates esa idea? Por favor. Comunista con casa, o comunista con no Ferragamo. sé, estudiando, comunista con Ferragamo. O Marx nunca trabajó. O sea, Marx nunca trabajó, se dedicaba a tomar y a escribir. imagina. Marcito, allá sigo. Sí. No, miren, toda producción que tenemos hoy, estos micrófonos, esto que vemos, los libros, la cámara, el iPhone, igual que el Galaxy, igual que cualquier otra marca. Galaxy no, ¿cómo es? Samsung. Samsung. Pero es claro, se has entendido, no te preocupes. Es el resultado de la producción del ser humano. Muy bien. Y es el ser humano el que usa aquello, el que tiene el derecho realmente legítimo de utilizar aquello que produce. Exactamente. Así, a quien, digamos, explota esa mano de obra, le beneficie su uso. Que, digamos, se entra ahí en una contradicción. El problema no es usar cualquier aparato tecnológico o hacer o tener cualquier avance, progreso, como se le quiera llamar, porque sobre eso también hay un montón de discusiones de qué entendemos por avance, qué entendemos por progreso, etcétera, etcétera. Sino, nuevamente, como la conciencia que hay detrás de la adquisición de ciertos elementos, cómo se producen, quiénes los producen y cómo llegamos a adquirirlos. A veces es por la resolución de necesidades básicas, que las necesidades básicas de las que hablaba, por ejemplo, Marx y Engels en su principio eran mucho más básicas que las que conocemos hoy. Hoy es básico tener internet, hoy es básico, no sé, si una es comunicadora o diseñador o diseñadora o lo que sea,
tener ciertas herramientas que te permitan la ejecución de tu trabajo. El problema y la contradicción entra cuando este mundo en el que vivimos, el sistema económico que se sostiene a hoy, nos dice que tenemos que consumir, que comprar y vamos obedeciendo así, por más que sea el ser humano el que produce, digamos, esos elementos materiales. Entonces, soy una comunista con un celular porque es su herramienta de trabajo con la que produce ese salario que le da de comer, le brinda una posibilidad de un techo, de transportarse, de acceder a la salud, etcétera, etcétera. Total. En el mejor de los casos, siendo una mujer privilegiada hoy. No lo fui, no vengo ni tengo estos privilegios desde siempre, pero hoy lo soy. Entonces, pues otras personas de pronto viven en unas condiciones distintas. Y si nosotros consumimos con la conciencia de que eso es así, también valoramos el trabajo. Entonces, esto pasa de ser valor de cambio a valor de uso. Y hay cosas en las que definitivamente pues el valor se mantiene en unas esferas que es, lo necesitas, en realidad lo necesitas. Exacto. Total, no, yo creo que la gente confunde comunismo con voto de pobreza. Aquí no somos monjes franciscanos como para desligarnos de los objetos, de la producción, del usufructo, del trabajo. Como lo acabas de decir, esto es dialéctico, esto es histórico, esto es político y pues creo que era necesario para que quede establecido en el manifiesto del otro podcast. Gracias. Eso, ya, bacano que hayamos llegado a ese punto. Yo no sé si nos adelantamos a la mitad del episodio y le hacemos la invitación de una vez o al final, Juan. ¿Qué decís? Es sorpresa. Es una sorpresa, al final. Al final lo hacemos, sí. Listo. Aumentemos más la ansiedad en nuestra invitada. Ve, yo esta mañana, en medio de mi espacio de silencio. En el baño. En el baño. Obvio. En el trono. En el trono. En el trono donde me poseen los espíritus, desde donde respondo a los ignorantes y mediocres que a veces escriben. Hoy dije, ya tengo un tercer apellido. Okay. Y mi tercer apellido es Hegel. Okay. Y entonces estaba pensando y atrayendo como con imán justamente esa pregunta y lo que acabas de decir, como que somos dueños de, ¿cierto? Y hay un librito espectacular que se llama La fenomenología del espíritu de Hegel. Y hay un pedacito que habla sobre la dialéctica del amo y el esclavo que creo que explica muy bien lo que significa lo que estamos tratando de decir. Entonces se hacen una pregunta brutal y es ¿cuál es el nacimiento de la historia? ¿Cuál es el nacimiento de la cultura? Y que lo explique un arqueólogo, pues es breve, ¿cierto? Pues raspar la tierra y buscar cuál es el principio del principio. O los que ven el espacio, pues es buscar la estrella primaria o el punto de nodo donde está el inicio de la explosión. Pero este man trata de establecer ese inicio usando pues la dialéctica, ¿no? Lo fenomenológico, perdón, es estudiar el fenómeno desde el fenómeno. Y entonces dicen que existen dos tipos de conciencia. Está la humana y está la animal. Y que la conciencia animal desea las cosas porque son las cosas como están, o sea, desea simplemente la cosa por cosa. Entonces, la oveja va caminando y dice, yo quiero pasto por el pasto. Yo me voy a rascar la espalda, ni siquiera no sé si se lo pregunte, pero es las cosas por las cosas. Una oveja rascando la espalda. Sí, así está. En un tronquito. Contra otra oveja. Bueno, sí, pongámoslo así, contra una oveja, un tronquito, ahí está. Entonces, como que la conciencia animal desea las cosas por las cosas, mientras que la conciencia humana desea las cosas por el deseo. Y entonces hay un fragmento en una de las primeras páginas donde Hegel dice que nosotros tenemos en la naturaleza la destrucción, no la transformación. Entonces vemos la manzana y no nos conformamos con sacar la manzana y comérnosla, sino que cogemos la manzana, la destruimos, la cercenamos, la mezclamos con otra cosa y ¡pap! Salió el pie de manzana. Entonces digamos que es el deseo por el deseo. Pero resulta que en esa conciencia humana existe un enfrentamiento. ¿De qué te ríes? No. Y el enfrentamiento es un ser humano, pongámosle un ser humano, que desea ser reconocido. Yo deseo que me reconozcas. Y existe esos dos seres humanos que se enfrentan a traques hasta morir.
Entonces te voy a dar duro, Juanse, porque yo deseo que vos me reconozcas y vos, Juanse, decís, deseo que vos me reconozcas y nos damos los dos por el mismo deseo. Ok. Nos damos traques. Y como unos primitivos del paleolítico. Ok. Y de repente uno de los dos cede ante el deseo del otro, porque prima más su deseo de vivir. Se besan. No, no se besa. Se somete, weón. Ok. Porque en uno de los dos el deseo de vivir, o el miedo a morir más bien, Ya. prevalece por encima del Claro. deseo de ser reconocido. Claro. Y ahí aparece. El que lucha y gana, porque es reconocido, se convierte en el amo. Claro. Y el que es su miedo absoluto, el miedo a morir, se convierte en el esclavo. Ujú. Y entonces por fin el amo ya encuentra a alguien que lo reconoce y somete a este personaje y lo convierte en su trabajador. Ujú. Y ese trabajador produce, porque le da miedo morirse. Claro. Y mientras produce, aparece una palabrita brutal en alemán. Siempre se me olvida, pues la apunto. Se llama Bildung, que era lo que estabas diciendo. Y es el trabajo formativo. Pues resulta que el esclavo, de tanto estar trabajando, produce a partir de la nada algo. Claro. Valor, que llamaría también Marx. Producir algo a partir de la nada. Ujú. Es decir, que el trabajo es formativo, weón. O sea, forma. Por ende, el esclavo es quien produce la cultura. Por ende, los artistas y los diseñadores y todo acto creativo, esclavo. ajá, Vuelta. produce lo que se denomina para Hegel la cultura. Ok. Mientras que el amo está relegado a no hacer un culo Ya. y vivir de lo que el otro le está produciendo. Me parece bellísimo. Sí. Amigo esnovista que escribes en tu video. Obviamente utilizan palabras en español con las que no estoy de acuerdo, como ocio. Creo que el ocio no es lo que nosotros consideramos ocio, que es no hacer nada. Ujú. Ocio creo que lo definía Aristóteles como ese punto intermedio en donde te das el espacio para pensar la vida Ajá. y aparece la negativa que es el negocio. El negocio es la negación al ocio. Por eso nos mantiene ocupado el negocio socio. Ya. Por eso ser emprendedor es una bullshit. ¿Cómo es que es? ¿no? Negocios. Eso. No ¿Qué sé. tal? John, ¿cómo se hace? Ah, bueno, pero todo ¿Negocio este... socio? El negocio socio. Eso. Con esa cara. Entonces, toda esta retórica, toda esta coprolalia, Sí. ¿cierto? Porque quiero hacerte una pregunta gigante. Uy, yo estoy así como cargando. El arte, porque, a ver, quiero aclarar, voy a hacer un paréntesis. Me han amedrantado y han dicho que una escultura es atroz, o sea, es una atrocidad. ¿Qué es cultura, amigo? Un monumento es una Ok. atrocidad. ¿Qué monumento? El monumento del puño de la resistencia. Ok. Es una atrocidad. Acto seguido yo dije, si estuvieras enfrente del Guernica no dirías lo mismo. Eso me llevó a una pregunta, ¿no? Y me dio daño de estómago porque estaba respondiendo al sanitario, me dio diarrea, toda la cosa, ¿cierto? Me dio acidez estomacal, me había comido una arepa con cola granulada, entonces ya te imaginarás el desastre, ¿cierto? Cuidado que cae, amigo. El desastre, qué timing tan áspero, ¿no? Desastre, casi un desastre tras de cámaras. B, ¿el arte expresa la lucha de clases o la organiza? Pues, ¿qué? Arenga. Wow. Ambos sabemos la respuesta, pero quiero escucharlo de tu boca. A ver si el esnovista que está al otro lado nos puede responder también con ese fulgor con el que respondió en sus preguntas. Pues mira que tengo como muchas cosas que decir. Ahora me regaña, bien. No, por supuesto que no. Resulta que cuando nosotros hablamos de conciencia, dejando la conciencia animal a un lado, dentro del marxismo, más allá de, digamos, los postulados de Hegel, entramos también a los postulados de Marx, Ujú. al desarrollo de Marx, al desarrollo de Lenin y al desarrollo de un personaje que yo amo mucho y con ese te voy a responder, que se llama Gramsci. Ok. ¿Listo? Entonces, Marx habla como la necesidad de comprender cuál es nuestro papel en el sistema productivo. Ujú. Nosotros que somos obreros y obreras, ¿listo? Ujú. Aquí seguramente somos pues obreros intelectuales,
hay obreros de otro tipo, en fábricas y bueno. Marx se sienta, lee a Marx y dice, a partir del análisis que hace del sindicalismo, dice, hay conciencia en sí y hay conciencia para sí. La conciencia para sí es la superación de la conciencia en sí misma. Es decir, yo soy capaz, con los elementos que tengo y que me rodean, de comprender que yo soy una trabajadora, porque trabajo. Mira, parece una verdad de perogrullo, pero es así como llega. Como, yo trabajo. Y es la libre concurrencia con los demás trabajadores y las demás trabajadoras lo que nos permite ir tejiendo esa conciencia para sí. Es decir, ya no solamente como yo soy un trabajador que se busca la vida y se gana un sueldo y con eso vive y ya, sino, hey, yo soy un trabajador en estas condiciones, con estas desigualdades, bajo estas presiones, soy despojado de todas mis capacidades para que alguien no solamente gane algo por ellas, sino que además genere otros valores. ¿Listo? O más que la ganancia, pues el plusvalor y bueno, en fin, ahí no vamos a ahondar. Y Gramsci, que es un gran conocedor de Marx y un gran conocedor de Lenin, dice, sí, está todo eso, pero además está la cultura. La cultura como aquello que hace posible que las personas no puedan llegar a ese grado de conciencia para sí por las distracciones de lo que Gramsci señala como las instituciones de la sociedad civil. La iglesia, la educación y los medios de comunicación, siendo los medios de comunicación quizás uno de los más importantes. Entonces dice como hay en la cultura dos posibilidades. La cultura que nos dicen desde arriba es la que debería primar a partir de un ejercicio de opresión de todo lo que sea o todo lo que no entre en la alta cultura. ¿Cómo fue que me dijiste que el personaje le había llamado al puño de la resistencia? Atrocidad. Una atrocidad. En un libro que se llama Marxismo y literatura o la literatura del marxismo, algo así, de Raymond Williams, él habla de cómo, explico esto bien, de cómo se asociaba la barbarie con todo lo popular y la cultura popular. Es decir, con aquello que necesitaba ser descartado porque lo que tenía que primar era la alta cultura, que era lo que nos decía cómo teníamos que vivir, y eso se imparte a través de la religión, a través de la educación, a través de la familia nuclear, etcétera, etcétera. Para ir aterrizando, perdón. No te preocupes. Existen, se supone, dos culturas, ¿listo? La hegemónica, que es la que nos han impuesto, y esa que nace desde el pueblo y que es genuina, es decir, que no está permeada por aquello que la alta cultura, a través de la hegemonía, nos dice que nosotros necesitamos hacer, necesitamos consumir, sino que parte genuinamente de nuestras convicciones como la clase trabajadora que somos o la clase proletaria que somos. Entonces, la cultura a partir de ahí tiene un papel que cumplir desde lo popular y es la organización. ¿Listo? Gramsci habla de la hegemonía, de que a la hegemonía hay que crearle una contrahegemonía, es decir, algo que luche contra aquello que quiere ser igual para crear una nueva hegemonía. Y la gente le explota la cabeza cuando uno dice eso sobre Gramsci. Pero ¿cómo así que alguien que lucha contra la hegemonía quiere una contrahegemonía para construir una nueva hegemonía? Pues es una naturaleza, ¿no? Exactamente. Entonces, esta hegemonía de hoy representa a unos pocos sobre la base de la destrucción del pensamiento, de las formas de hacer, del arte de millones de personas. La contrahegemonía dice, hey, aquí tenemos arte popular, tenemos eso que ustedes llaman barbarie,
Tenemos eso que emana del pueblo y para el pueblo y para las necesidades del pueblo. Por más que ustedes nos hagan la contra, vamos a crear una hegemonía que sea heterogénea. Es decir, que esté compuesta por toda la diversidad que tiene en América Latina, por ejemplo, nuestros pueblos originarios, que tiene la diversidad que uno conoce como la diversidad precisamente cultural. Entonces, la potencialidad de la cultura es la capacidad de organizar al pueblo o lo popular, que también son otras discusiones conceptuales, que nos permitan la construcción de una hegemonía heterogénea. Entonces, organiza. Y el arte a partir de ahí puede ser una herramienta de lucha. La fotografía a partir de lo que se muestra, la pintura también, este ejercicio comunicativo y lo que sí hay que comprender, y ya con esto juro que cierro. No. Expláyate, es tu episodio. Lo que sí hay que comprender es que no es suficiente y mucha gente lee a Gramsci mal por eso. Piensa que como Gramsci dice que hay que construir una contrahegemonía cultural, entonces las batallas son batallas únicamente culturales. Pero no es posible porque, poniéndolo en la metáfora y que también usaron mal, que Marx haría en la introducción a la teoría crítica de la economía alemana, él hacía una metáfora como, tengamos un edificio, una estructura, ¿listo? La base de ese edificio que va a ser lo que lo edifique es la estructura económica, ¿listo? Lo que hay en el primer piso, por decirlo ahí, son esas instituciones que Gramsci reconoce como las instituciones de la sociedad civil. Entonces tenemos las leyes, y tenemos algo aquí arriba que es la cultura, la ideología, como toda esta parte menos concreta. Pero si esto se mueve y hay una revolución cultural, pues la economía va a decir, bien, gracias. Y por eso vemos que en grandes plataformas venden camisetas del Che sin ningún problema, porque bien, gracias por la revolución cultural. Por pintar, por no sé qué. Es importante, lo dice Gramsci, pero no es suficiente. Las transformaciones llegan cuando esa base se mueve, porque si esta base económica se mueve ¿qué? Todo lo demás. Claro, si no hay conciencia de clase es solamente decoración o jardinería, como dirían al ecodiseño, a los ecologistas. Exactamente. Yo estoy en una clase aquí. Está chévere, ¿no? Buenísimo. Sí, hasta subió la pierna y todo usted se acomodó. Sí, es que chévere. Sí. Chévere cuando el conocimiento emana de esa manera. Yo no puedo hablar así. No soy tiernito. Bueno, en fin. Entonces, cultura, listo. Entonces volvemos al arte. Organiza. Sí, estoy organizando mi cabeza. O sea, el arte organiza. El arte organiza. Tiene la capacidad contenida de organizar. Capacidad contenida de organizar. O sea, es potencialidad. No pasa porque sí, hay que hacer que pase, ¿no? Claro. Es potencialidad. Sí, a lo que quería también llegar era que justamente el arte nace de un revolconchis. Yo siempre he dicho que el arte, para ser arte, tiene que tener un componente importante y es el componente crítico. Una persona que dibuja, pues dibuja, no es artista. Pero si su dibujo tiene contenido, un elemento crítico, en todo el sentido de la palabra, entonces podría considerarse arte. Para alejarme un poquito de quienes avalan qué es arte y qué no es arte de manera hegemónica, justamente, que es el museo, ¿no? Que también ahí entramos en una contradicción gigante. Entonces, cuando nos acercamos al puño de la resistencia, el hecho de que cause escozor, ya para mí es un indicio de que es arte. Afecta. Exacto, hacer ruido. 2, que en su materialidad, en su forma, en una única forma, en una unicuidad, en un espacio reducido, en un contexto, en un punto álgido, recuerde en las cabezas de quienes habitan esa imagen todo lo que sucedió en un espacio-tiempo. Y que desde cada cabeza habita de manera diversa. Incluso yo acepto también, y esto es
como si fuera yo el juez. A mí me encanta también que las personas que estuvieron en contra les haga ruido, porque dentro de su cabeza también existe un constructo de qué es lo que significa. Por ejemplo, la categoría nueva que apareció, porque me parece que podríamos incluirla dentro de la categoría estética, a pesar de que no exista, atroz, ¿sí? O sea, atroz es un buen concepto desde ese lado. Sí. Otras personas podrán llamarlo poderoso, sublime, bello, feo. Y cuando empieza a ocurrir todo esto alrededor de una pieza, entonces emerge el arte, porque el arte es incómodo. Entonces me da más la razón, ¿sí? Me da más la razón para entender eso. Ahora bien, cuando el arte deja de incomodar y se convierte en un panfleto, no, en una pantalla, en un polvo para quitar las imperfecciones, como el maldito superhombre Sebastián de Belalcázar que tenemos acá, ¿cierto? Que casi mata a su hermano a punta de mazazos. Me acuerdo una vez alguien me decía, es que es patrimonio cultural. Y entonces, ¿por qué hay que derribarlo? Y yo, porque sí, porque incomoda, ¿Por pero qué de una no? manera distinta, porque tergiversa la historia pues que nos envuelve. Y entonces cuando llegan los Misaki y lo tumban, convierten eso en una obra de arte brutal porque se convierte en performance. Y es el significado que habita en cada uno de ellos. Entonces cuando también me hace ruido cuando dicen, no, es que cómo hablamos de política o cómo tildamos el arte de izquierda o cómo tildamos este tipo, o cómo hablamos de arte popular, que también me hace ruido ese apellido, cuando el arte es en sí popular. Y cuando habita las élites, se convierte simplemente en maquillaje, donde simplemente lo que narra es apariencia. Con todo respeto, Damien Hirst, su arte es apariencia. Bueno, Bourdieu lo llamaría capitalismo, capital cultural, Capital cultural. digamos, deja de ser arte y se convierte en una cosa que está sustentada en su capacidad de ser adquirida. Ujú. Y a mí me parece muy triste. A mí no me interesa vender mis fotos. Y me da una pena horrible cuando hay alguien que me dice, ay, tal cosa. pero yo creo que, o sea, está bien, listo, tengo la postura de no quiero vender mis obras, no quiero vender mis fotos, pero si de repente alguien, entendiendo el sistema que habitamos, te dice a vos, quiero pagar por eso que acabaste de hacer, yo creo que debería ser bienvenido. Porque acabaste también de ser coherente con todo este constructo Sí, teórico sí, que sí. tienes. ¿Sí me Sí, sí, entiende? sí, sí, sí. No, es más el asunto de crear sobre esa razón. Ah, ya, Ajá. ya, es Sí, es más por diferente. ahí. Ya. Por ejemplo, yo creo en la socialización de las cosas, sobre todo cuando alguien no las consume y se pueden dañar. ¿Cómo así? Yo no las. Bueno, consúmaselas, pues, se lo presto. Todo el mundo sabe que hasta ahora nunca más volví a tocar este vaso. Bueno, listo. Va más de una hora y no has tocado ese vaso. Ya la mitad, me tomé la mitad. Tomé la mitad. En el primer gran sorbo que dijo. Ve, ¿quiere Bello. usted hacer la siguiente pregunta, profesor Juanse? Sí, porque va como encaminada en lo que... A ver, hágale pues. de pronto no... Voy a retomar algo con lo que iniciamos y de pronto me alejo un poco, pero es importante para mí. Porque y ahorita antes del podcast hablaba con Arenga y yo le decía, mira, yo llegué al materialismo histórico, político, al marxismo, hace 4 o 5 años que me interesó empezar a explorar unas ideas, unas posturas en las cuales me siento identificado. En anteriores ocasiones, pues, obvio, tenía otros pensamientos, digamos que más inducido pues por quienes me rodeo, por mi familia, por mi cultura, por la religión. Y cuando conozco el mundo del diseño y sobre todo el diseño industrial, empiezo a construir un discurso a partir de eso y entonces me encuentro las escuelas del diseño. Entonces aparece en Alemania la Bauhaus y en la Unión Soviética o en la Rusia del siglo XX la Schutemas, y empiezo a entender que no era diseño solamente diseño por como yo concebía en ese momento la creación de productos y objetos, sino que hay toda una reunión de distintos elementos históricos y que llevan a concebir
esa palabra diseño en ese momento y entenderla como la entiendo ahora. Entonces, la democratización del diseño desde la Bauhaus y que los objetos deberían llegar y los buenos objetos deberían llegar a todas las personas. Y la Shutemas, desde impulsada por la Revolución Rusa, obviamente acompañando todo el plan que tenían los soviéticos en ese momento. Es más, yo ahorita le decía a Arenga que se me hacía como el cartel de Rodchenko, de la chica soviética gritando libros, campos de conocimiento, algo así, como que brutal. Y entonces, claro, empiezo a escudriñar en todo eso y me encuentro una escuela socialista como lo era la Bauhaus, y toda la revolución rusa con las Yutemas. Y ahí es donde arranca mi activismo por el marxismo y por el materialismo. Y pues luego ya llego a estos otros autores. En tu caso, entiendo, desde tu militancia viene desde muy joven, ¿Cómo llegas vos a ese momento? Y me interesa mucho saber, y de pronto alguien más también, porque por ejemplo, para mí fue por el diseño, para otras personas pudo haber sido por un momento específico de su vida, no sé, se dieron cuenta que su hijo tiene una enfermedad grave y el Estado no responde, o el Estado no da las garantías para que su condición de vida, y él cambia toda su manera de pensar a partir de eso y empieza a introducirse en estos nuevos conceptos, empieza a ver el mundo de otra manera diferente. ¿Cómo Ok. llegas? ¿Cómo llegaste al comunismo? Listo. Tocaste la Me puerta. voy a poner en por dos. Porque es que si no Es que era 1972. Mijito, usted sabe que Nos podemos sentar en la mecedora. En la mecedora. En la mecedora. con Gaby. A ver, yo crezco en la familia más disfuncional que existe en el mundo, ¿ok? Rápidamente, nunca tuve la posibilidad de tener una familia como la que normalmente se conoce, padre, madre juntos. Mi hermano tiene un año más que yo, entonces en una familia así. Paréntesis, antes que pena te corto Tranquilo. ahí. Para contextualizar también por qué eso. Pues porque el sistema en el que estamos es el capitalista. Entonces, ¿cómo escogemos nosotros contradecir y ir en contra de ese sistema? Perdón. Dale. Entonces, cuando eso sucede, mi madre se va para España. Yo tengo 30 años, mi madre lleva 28 años allá. Yo quedo con 2 años acá y crezco en una familia en donde básicamente nos criamos según en donde nos recibieran. O sea, quedamos con Andrés, que es el progenitor, pero Me encanta. el que, La bendición pero, progenitor. pero pues nos cría Jenny, que es la mamá de él, mi abuelo, Felipe, mis tías, y vamos así, mi hermanito y yo. Y desde muy pequeños tenemos limitaciones profundas en la posibilidad de suplir las condiciones sociales necesarias para tener una vida digna, por lo menos en la infancia. Entonces, digamos, yo siempre fui una niña como muy callada, muy observadora, muy de ¿y por qué así? Pero siempre muy solitaria. Mi hermano era el que me salvaba en los recreos. Yo salía a los recreos. Yo pasé a primerito y mi hermano perdió primero. Así de calmadito era. Entonces quedamos. Perdió primero de primaria. Uf. Entonces yo pasé a primero, él repitió primero y a partir de ahí estuvimos en el mismo salón de clase hasta sexto. Bonito. Entonces, él era el que me salvaba de estar sola todo el tiempo, pero ese estar sola siempre iba acompañada de un ejercicio de observación. Y me voy tan atrás porque creo que es importante reconocer esos llamados de atención que empiezan en la infancia, como ¿y por qué esto sucede como sucede? Okay. Nuestra vida va, digamos, evolucionando, cómo es posible que evolucione, con muchas carencias, etcétera. Y llega un momento en el que mi madre, uno de los 2 viajes que hizo para acá en esos años, nos dice, ¿quieren ir a España? Y ambos decimos que sí, a conocer, a pasear. Y mi hermano en último momento se baja del bus. Okay. Y él queda acá y yo me voy para España.
Y en España llega una niña de 9 años, a punto de cumplir 10 años, que era inmigrante, que era gitana para las personas de España, que era una saltamontes, que era alguien que ya podía responder con 10 años cómo estaba la coca, si mi madre era prostituta o si o cómo había aprendido a hablar español tan rápido. Repito, tenía 10 años, 11, 12, así. Y fui encontrando en eso como demasiados choques culturales y me sentía completa y absolutamente ajena. Nace no, suceden unas elecciones a la alcaldía de Alcalá de Henares, que era donde yo vivía en España, un pueblo de Madrid, eh, y sale un panfleto. Yo tenía ya en ese entonces, pónganle ustedes unos 14 años, y sale un panfleto con llamas en la mitad que dice España para los españoles y abajo de las llamas, fuera los inmigrantes. Uf. Y nos entregan, reparten eso a las afueras del colegio. Y yo dije como, mi mejor amigo es de Mali, África. Otro gran amigo que tuvimos allá, mexicano. Ujú. O sea, éramos un parche muy diverso. Otro era ucraniano, un español y una venezolana. Y cuando nos entregaron eso, los chicos cogieron piedras y se las lanzaron a la furgoneta que estaba repartiendo esos panfletos. Cuando se asoman los cabecirrapados de allá y paticas, ¿para qué las quiero? Pues estábamos muy peladitos, entonces salimos a correr. Y ahí yo dije, oye, esto no tendría que estar pasando. Y empecé a formar esa conciencia. A los 16 años decidí volverme a Colombia, a los 17 llegué. Y cuando llegué estábamos en pleno contexto en Colombia del acuerdo de paz, el tema del plebiscito Ujú. y lo que significó. Ya estamos hablando del 2016. Entonces, todas esas cosas me fueron acercando a los procesos políticos, organizativos de acá. Primero empecé como un activismo político y después me decidí por la militancia política. Antes no había sucedido eso porque yo veía distintos parches y decía como no me siento recogida ahí, hasta que encontré en el que sí me sentía recogida y dije, de aquí soy. Además porque soy muy ñoña y ahí nos ponen a estudiar mucho, entonces de eso ya han pasado 9 años y de activismo político, pues más de 15. Uf. Sí, sí, sí. Y Áspero. siempre cada vez haciendo más conciencia de, yo vivía así cuando era pequeñita Claro. porque tan. Mi hermano pasó por esta situación, tan. Y la familia, y bueno, en fin. Me encanta. Le respondió su pregunta, profesor. Muchas gracias, sí. Tus condiciones materiales. Ve, yo ya no aguanto más, hagámosle la invitación, Juan. Sí, hágale. Vea, Espera que pase esa ambulancia. eh, ¿cómo Ay, hacemos la no. invitación? ¿Cómo hacemos la invitación? Se van a apagar las cámaras, mire, Camilo está... Nosotros creemos, ¿cierto? En la reflexividad, en la intelectualidad, en la intención, en la inmanencia y en el Dios que nos posee, que es el Zeitgeist. Y el amor. Y el amor. Gracias. Gracias, el amor. Por ende, te queremos extender una invitación, puedes decir que no. Puedes decir que no. Estaría bien. Estaría bien. No te voy a invitar a quitarnos la ropa. ¿Podrías darnos el placer de armar el manifiesto de nuestro podcast? Oh, wow. Ya tenemos un inicio, hay un episodio que se llama El Manifiesto. Ya tenemos un inicio, ¿cierto? Esto es una dictadura. Lo puedes escuchar o simplemente decir, eso no sirve, vamos a empezar así. Y la invitación también es como que participes de manera filosófica, teórica y tal de este espacio también. Esas eran
las invitaciones. ¿Quieres? Me encanta. Arrodíllate, güey. Tranquilo. Se me cayó el termo. No pasó nada. Otra vez me puse roja, ¿cierto? No. No, bueno. No sintas la Porque yo presión. siento mucho calor. Pueden haber 500 personas que te están viendo. Y así como, no, el man cuando vea esto va a decir, no, ella y el puño son la misma atrocidad, no la Ella y el metan al puño. programa. Mejor. No, pues sí, Ah, bien. Bienvenida al podcast. por supuesto. Bienvenida al podcast. Muchas gracias. Lo haremos, lo imprimiremos, tendrá tu nombre. Exacto. Sí, es que nació porque cuando vos te pones a leer el nacimiento de todos los manifiestos, por ejemplo, el nacimiento del ¿están jugando a ser hijos allá arriba o están repellando una pared? Yo creo que están colgando un cuadro. Suena demasiado duro. Puede pasar. Puede pasar. Ya. Listo, ya. Por ejemplo, vos te pones a ver cómo nació el manifiesto dadaísta o el nacimiento del manifiesto surrealista. Siempre hay personas que se piensan intelectuales así, nivel legendario, que crean como el estamento. Y entonces me sentí como en esa época y le dije, Juanse, ¿qué tal? Sí. Y Juanse, uy, sí, Sí. marica, tal. Y tin, ahí apareció. Y yo no sé cómo suena este comentario, pero... no, están tumbando una pared. Están cascando como a un... Está buscando una caleta. y qué mejor que sea escrito por una mujer. Ay, Creo que tiene más valor. Qué lindo. ¿Sí? Más en un grupo donde todos somos hombres. Esas han sido las condiciones. Mira, hay otra cosa que también me da mal genio y es la gente que nos ve y no se suscribe. Pero demasiado Una mal falta de genio. Es una respeto. falta de respeto. Es una contradicción. Es una Casi contradicción. como John. Es más, el que no se suscriba es esnovista, es partícipe del grupo de las atrocidades y debería ser colgado de las huevas o de los ovarios. Con amor, para que Juanse no se sienta mal. No, suscríbanse. Suscríbanse, sería interesante No que se tendrían suscriban. derecho la espumita Al con al estimulador. Exacto, sí. Si se suscriben, les vamos a mandar un estimulador. No, mentiras. Suscríbanse. Si les gustó mucho este episodio, compártanlo. Si los... ¿Ya acabamos? No acabamos, seguimos. No, ¿Tiene usted alguna otra pregunta más? yo estaba aquí escuchando. Es que yo creo que esto puede dar para más espacio. Güey. No, podemos volver a grabar, claro. ¿Usted se siente cómodo? Podemos seguir. No, no, pues no, me da no. pena con O sea, ustedes. cerrar y... No, qué pena que... Porque No, yo tengo no, también un cerrar listado de preguntas gigantes. y continuar en otro episodio. Eso. Podemos terminar con una contradicción. Queríamos seguir, pero terminamos. Perfecto, perfecto. No, sí, está bien. Cerramos Bueno, acá. entonces, si les decía como, si les encantó este episodio, por favor, compártanlo. Si en cambio les parece una atrocidad, compártanlo con las demás personas para que sientan la misma incomodidad que ustedes en venganza. Con rabia. Con rabia, sí, compartir. Y nada. Para los otristas, pregunta. Si usted dice, adivina quién es esta mujer que tiene la arenga aquí tatuada, de parte del otro, un beso y un abrazo. O una cena con el otro. Una cena con el otro. Oh. No, maravilloso programa. Muchas gracias por ver. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, el.otropodcast, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y por supuesto en sus corazones. Esto es El Otro Podcast el otro podcast. con Arenga Rebelde. Con Arenga. Arenga, ¿cómo te sentiste? Bien, muy bien. Ve, ¿dónde te pueden seguir? No, pues yo tengo el Instagram, que es La Arenga Rebelde, y una página web que se llama La Arenga Rebelde también. Ah, brutal. Y ahí están como las foticos que subo, algunos artículos muy normalitos que hago. E Muy invitar normalito, a... güey. No, en serio, no hay nada así. Sí, obvio. Invitar a rechazar la cultura y el arte populista y a organizar y a crear cultura y arte popular. Hermoso. Hermoso. Así cerramos este episodio. Gracias. Chau. Chao.